Vamos a leer la palabra de Dios allá en el libro de Mateo, San Mateo, capítulo 25, el 35 y el 36. Capítulo 25, verso 35, 36. Amén. Dice la palabra de Dios. Usted va a seguir la lectura allí mentalmente mientras yo se la leo para usted. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a orar en esta hora para que el Señor nos hable, amén, para que algo de lo que yo pueda decir en esta hora, bajo la dirección del Señor, le quede en su mente y usted pueda llevárselo y hacer algo con ello. Amado Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, gracias, Dios mío, por esta oportunidad y el privilegio que tú me das, Dios mío, de predicar tu palabra. Señor, úsame en esta hora, Dios mío, Señor. Quiero hablar solamente de ti, Señor. Gracias, Dios mío, Jesús. Gracias, Dios mío, por esa nueva oportunidad que tú nos das. Bendice, Señor, habla a la vida de nuestros amigos, de cada uno de los hermanos que estamos aquí, Señor. Necesitamos que tú nos hables, Señor. Hoy más que nunca necesitamos palabra tuya. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Bueno, pueden estar cómodos, queridos hermanos. Mientras yo me ubico por acá. Amén. Muy bien. En esta hora saludo, primeramente le doy gracias a Dios por esa oportunidad que Él me regala de servirle a Él y de estar en este lugar. Saludo a los amigos que están presentes, sean muy bienvenidos a este lugar. Muy humilde, por cierto, y espero que durante el mensaje usted entienda y sé que sí estará atento a entender por qué es este lugar y no es otro. A mi pastor, hermano Freddy y su esposa, saludos a toda la iglesia en general. Saludos en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, hace 9 días el hermano David terminó el mensaje de los jóvenes y él terminó diciendo unas palabras que marcaron mi mensaje y esas palabras fueron: no podemos callar. Amén. El hermano terminó con estas palabras y da por terminado su mensaje. Y el mensaje para esta noche lo he titulado de esta forma: no podemos callar. Aleluya. El Señor en esta hora quiere decirnos, iglesia, no podemos callar. Querido hermano, no podemos callar. Y durante esos minutos espero llevarle a usted ese sentir que Dios ha puesto en mi vida. Ese sentir de por qué es necesario abrir nuestra boca, porque es necesario en este tiempo, más ahora, no cerrar nuestros labios. Y para esto quiero contarles una breve historia de un joven, y quizás usted se va a identificar mucho con esta historia. Esta historia es de un joven, de un adolescente, digamos, 16, 17 años, de Michigan, Estados Unidos. Y este joven a esa edad de 16, 17 años, como al igual que ustedes, muchas veces se preguntaron, y otras veces fue en el colegio, en la escuela, nos dijeron:
o por razones de nosotros mismos, dijimos, ¿quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? Y quizás pasaban los años y usted nunca, y hasta el día de hoy no ha encontrado respuestas. Y este joven, como muchos jóvenes, como yo que un día también lo hice, y quizás usted también se ha preguntado de esta manera, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cuál es mi propósito? Este joven, teniendo esas dudas, quiso buscar respuestas en la religión, pero allí no fue posible. Y entonces se dio cuenta que la religión no saciaba lo que él necesitaba, que dentro de su ser fuera saciado. Entonces, como todo joven desesperado, simplemente buscó otras alternativas. Y entonces dijo, voy a probar con la educación. De pronto la educación me revele estas respuestas que estoy necesitando. Y entonces fue a la universidad, se matriculó y en tanto intelecto que pudo obtener, se dio cuenta que dentro de él no encontraba estas respuestas. Era imposible, sabía muchas cosas. De hecho, en la universidad en donde tú estudies, usted puede encontrar y aprender muchas cosas, pero ninguna de esas cosas dará respuestas a esas preguntas. Y más que eso, ninguna de esas respuestas va a saciar su ser o te va a llenar. Y entonces, preocupado, abordaba a los profesores, los acosaba, muchos de ellos bajaban las persianas, apagaban las luces para que este joven inquieto no preguntara más de ese tema. Y entonces dijo, la educación no es, aquí no hay respuestas. Y entonces dijo, quizás siendo prestigioso, quizás teniendo un cargo, quizás siendo un hombre que me reconozcan, de pronto hallaré y saciaré mi vacío, mi interior, hallaré respuestas a mis preguntas y a nuestras preguntas, querido amigo, en esta hora. Y entonces este joven, como era muy disciplinado, logró grandes cargos en la universidad y entre muchos de esos cargos se dio cuenta que no sucedía nada en su vida y su vida seguía igual y su vida quizás era peor porque cada vez se llenaba más de cosas, tenía que tomar más decisiones. Lo llevó a manejar los presupuestos de la universidad, a tomar decisiones muy importantes. Entonces, más que eso, este hombre, este muchacho, ya tenía más digamos, importancia económica. Y entonces llegaron a su vida las fiestas de fin de semana. Y entonces dice él que prácticamente vivía, como por decirlo una palabra fuerte, en un infierno. Y es que muchas veces, queridos amigos, queridos hermanos, cuando ustedes estaban allá o cuando estuvimos allá, uno dice, estoy en un infierno. Y muchas veces no pasa nada, simplemente dentro de ti, a tu lado, tus ojos ven que no se está acabando el mundo. No, pero dentro de ti hay un infierno. Las cosas no salen bien. Por más que las hagas, por más que las intentes mejorar, las cosas no salen bien. Y la palabra muchas veces es decir, dentro de mí hay un infierno. Y entonces, ese muchacho desesperado dijo, no sé qué más hacer. Y entonces un día miró a unos jóvenes diferentes en la universidad.
a unos jóvenes que irradiaban diferente aspecto, que sus actitudes eran diferentes. Y ellos los miraban y él los miraba y se daba cuenta de que sus actitudes, de que esa felicidad que ellos tenían no era una felicidad pasajera, no era una felicidad de momento. En sus vidas había convicciones. Y déjeme decirle que no hay nada más hermoso y bonito que usted ver a alguien con convicciones. Cuando usted ve a alguien con convicciones, aunque muchas veces no es la verdadera convicción que es Jesucristo, pero usted ve esa pasión por lo que él tiene. Usted ve esa pasión. Aquel joven tiene tal convicción. Y entonces usted dice, ay, pero qué bonito, esa convicción lo hace feliz, esa convicción lo llena, esa convicción le basta. Eso es estar en convicción. Y estos muchachos tenían algo diferente, tenían convicción. Y entonces un día decidieron reunirse en la universidad y este joven decidió preguntarles qué es lo que ustedes tienen. Y en esta hora quizás usted, amigo, puede preguntar cuál es la diferencia, qué es lo que te hace diferente a mí. Y yo muy humildemente tengo que decirte, es Jesucristo. Es Jesucristo el que cambia la vida. No es ser religioso. El ser religioso es la forma del hombre querer llegar a Dios y abrirse camino por medio de obras. El cristianismo es Dios quien llega a los hombres por medio de Jesucristo. Esa es la diferencia. Y las cosas de Dios son tan sencillas, tan fáciles. Y entonces hay una frase, quien haya leído ese libro se va a identificar y dice, dentro de cada alma existe la sed de ser feliz y tener una vida con sentido. Aleluya. Y entonces es así. Usted quiere ser feliz, pero hay un vacío. Hay un vacío que Dios ha creado en tu vida y en mi vida. Y ese vacío no fue por error, no fue porque Dios se haya equivocado. Dios nos hizo perfectos. Porque es que ese vacío no lo podemos llenar con cosas del mundo. Ese vacío, dijo Dios, lo hago porque me pertenece, porque es aquí donde voy a estar yo, es aquí donde yo voy a llenar, es aquí mi lugar, ese es mi lugar en el hombre. Por eso usted y yo vemos a diario una sociedad de consumismo, una sociedad que busca, una sociedad que no se sacia. Hoy en día los grandes problemas del mundo son ambientales. ¿Y sabe por qué? Porque el hombre siempre quiere más. Hoy los grandes problemas radican por allá en las potencias mundiales, porque el hombre no puede saciar ese vacío. Y déjeme decirle, amigo, no lo va a poder saciar, porque el único que llena ese vacío es el Señor Jesucristo. El único que te hace feliz es Jesucristo. Aleluya. Muchas veces es el orgullo. Muchas veces el orgullo, el mundo está lleno de orgullo y el orgullo es lo que no lo hace aceptar que está mal. Muchas veces el orgullo es el que te impide reconocer a Dios. Muchas veces que pensamos estar bien y muchas veces fingimos hacer pensar al otro que nosotros estamos bien. Pero no es así.
por más que usted se tape la cara, el rostro, quizás sus ojos van a reflejar esa tristeza inferior. Y quizás usted pueda engañar a su familia. Y quizás usted pueda decir, yo quiero vivir como es mi hermano que es cristiano, como mi madre. Yo no necesito eso. Pero si usted se pone a examinarse dentro de usted, usted va a decir, realmente yo sí necesito de Jesús. Y muchas veces sucede eso a diario. Y yo sé que todos los amigos que están en esta hora quizás pregunten, pero ¿cómo llenamos ese vacío? Yo quiero decirles, y quizás usted ya lo sepa, hay un mundo espiritual. Y es ahí donde Dios se manifiesta. Usted se preguntará, pero ¿por qué este templo no tiene otro aspecto? ¿Por qué es más bonito? No, no lo necesitamos más bonito. Porque nuestra vida no gira en torno a lo material. Nuestra vida es espiritual. Este templo no tiene tendencias barrocas y no los va a tener. No va a ser amoblado porque no nos va a interesar. Aquí nos interesa es Jesucristo. Es vivir una vida para Él. Porque es que las cosas materiales no llenan tu vida. Usted compra un auto y su felicidad, ¿cuánto dura? Unos días, una semana, ya. ¿Y qué hay después? Usted muchas veces se encuentra en adversidades y depende de las circunstancias. Si hoy le pasó algo fantástico, usted está fantástico. Si hoy le pasó algo triste, sencillamente usted está triste. Pero con Jesús es diferente. En medio de la adversidad, Dios hace que tú seas feliz. El mundo te dice, yo te doy calma después de la tormenta. Dios te dice, yo te doy calma en medio de la tormenta. Yo te ayudo en medio del problema, en medio de la dificultad. Pero es ahí, amigo, es ahí donde tenemos que buscar a Dios en un mundo espiritual, ver la vida de otra manera. Yo muchas veces he venido a este lugar, muchas veces a uno de cristiano ese vacío quiere como otra vez despertársele, porque el mundo lo agobia a uno. Y yo he venido una y dos, y no han sido dos, han sido muchas veces que he venido a ese altar y le he dicho, Señor, lléname, Señor, tú eres el único. Y entonces Dios lo levanta a uno, Dios le da fuerza. Yo sentado en ese lugar he visto correr hombres y mujeres a ese altar desesperados, hombres cristianos diciendo, Señor, lléname, ayúdame, auxíliame. Y entonces Dios nos ayuda. Pero hermanos, la pregunta es, ¿será que nosotros podemos hablar y compartir? Allá afuera hay un mundo desesperado. Allá afuera hay un mundo que no se sacia. Usted y yo nos saciamos tan fácil. Aquí, en este lugar, usted se arrodilla y le pide al Señor. Y Dios lo llena, Dios le da fuerza, Dios te ayuda. Pero hay personas, hay amigos que no lo pueden hacer igual. ¿Será que nosotros podemos ser un poquito empáticos? ¿Y qué es empatía? Es simplemente ponernos en el lugar del otro y compartir, hablar. Hermano, el mensaje es no podemos callar. Iglesia, no podemos callar. Tenemos que compartir ese mensaje. Pero yo no sé cómo. Dile al Señor que te ayude. Dile al Señor que te enseñe. Dios es el que capacita. Pero no podemos callar. No podemos callar, iglesia.
Porque dése cuenta que muchas veces no es el vecino, no es el compañero de trabajo, no es tu jefe, es tu familia. Son tus hermanos de sangre, es tu esposa, los que son padres son sus hijos. Iglesia, no podemos callar, tenemos que ser empáticos, tenemos que ponernos en los pies de los demás, sentir como ellos, darles a conocer esa palabra, darles a entender que Jesucristo es el único que puede llenar tu vida y mi vida, el único que nos hace feliz, el único que después de la muerte hay más aún. Aleluya. Porque nadie sabe qué pasa después de morir. Nadie lo sabe. Pero Dios es la esperanza. Jesús es la esperanza aún después de la muerte. Pero no podemos seguir así. No podemos callar. No podemos seguir pensando simplemente que nosotros no compartiremos esto y que nos vamos a apropiar de esto. Muchas veces, y leía en el informe pasado al hermano, a un ex misionero en Argentina, y él decía, hermano, si no podemos ir, si no podemos llevar el mensaje a otro país, hagámoslo desde acá. Hermano, no esperemos que tengamos que cruzar el Atlántico y llegar a Europa. No esperemos que nos manden al norte, por allá a Canadá. No esperemos que nos manden a Chile, a Argentina. No tenemos que esperar eso. Es en tu trabajo, es en tu rol social, es tu misma familia, es mi familia. Nos debe de doler en el alma, aún más esas almas. Iglesia, tenemos que tener un poquito más de empatía, tenemos que tener un poquito más de amor por esa verdad, por compartirla. Aleluya. Y así como ese joven, hay muchos que se preguntan, que van de un lado a otro buscando respuestas. Y la respuesta la tienes tú y la tengo yo. Muchas veces nos cuesta cruzar la calle y saludar a alguien y hablarle de Jesús. La respuesta a esas preguntas las tienes tú y las tengo yo. En ti y en mí está el compartirlas. Está en llevarlas a esas almas que están desesperadas. No te canses de hablar. Pastor, no nos cansemos de hablar. Iglesia, no nos cansemos de hablar. Que quizás esas palabras sea tan solo una semilla que usted siembre. Tan solo una semilla, y cuando este joven esté en la desesperación, va a decir, alguien me habló de Jesucristo. Quizás cuando él esté por allá en la agonía, él va a decir, alguien me habló de Dios. Me acuerdo de aquel hombre que un día tocó mi puerta, que un día cruzó la calle y me saludó, que un día en el trabajo volteó su cabeza, detuvo un poquito el computador y me dijo, Jesucristo es la salida, Jesucristo es la salvación, Jesucristo es felicidad. Recuerdo de ese hombre que éramos vecinos, que un día abría la puerta y un día se detuvo y compartió su palabra.
compartió y habló de Dios. Por eso, iglesia, no podemos callar. No podemos callar. El hermano decía esta mañana, ¿cómo era? Solamente hablemos. Oiga, tan fácil que es hablar, pero nos cuesta hablar de Jesús. Pero digámosle a Dios que nos ayude, que nos dé el querer como el hacer, que hay almas que necesitan. Querido amigo, usted puede tomar una decisión y cambiar su vida, pero todo depende de ti. Cuando tú te metas en serio con Dios, Dios se va a meter en serio contigo. Porque es que en Dios es así. En Dios no es hoy sí, mañana no, ha pasado de pronto y no. Con Dios es constante. Y cuando Dios ve ese interés en nuestros corazones, Dios se manifiesta. Dios se hace sentir. Dios no se hace esperar. Dios te da la ayuda. Dios te da la solución. Pero no podemos callar. No podemos seguir igual. Porque hay almas que realmente lo necesitan. Y dice el texto que leímos: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Y oiga lo que dice el 37, entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Ellos preguntan: Señor, ¿pero cuándo? Y el rey responde, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, que a mí lo hiciste. Y si usted sigue leyendo, usted va a saber qué pasa con aquellos que no compartieron de Jesús, aquellos que callaron su boca, porque ellos también preguntan lo mismo. Y entonces el Señor responde, entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ellos preguntan. Y Él responderá diciendo, el verso 45, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco lo hicisteis a mí. Así de sencillo, así de sencillo. Y la vida cristiana es sencilla. Y la vez pasada escuchaba una frase que decía que nosotros somos los que no la complicamos. Y es que es verdad. ¿Por qué no compartimos de Jesús? ¿Sabe qué pasa? Cuando traté ahorita de hablar de convicciones, el mundo necesita cristianos convencidos, como lo dijo el pastor esta mañana. Porque muchas veces cuando necesitamos hablar de Dios, necesitamos convicción. Porque hay hombres que siguen muchas filosofías. Hay hombres, usted los ve con filosofías de tantos filósofos, como decía el pastor, Mahoma, Hegel, Nietzsche, y tantos hombres. Y usted los ve convencidos de eso, que no les arranca eso por nada. Pero ¿sabe qué, querido amigo? Jesús. Y muchas veces cuando uno habla de Jesús, la gente se molesta. Pero ¿sabe por qué? Es que ninguno de estos hombres
de Buda, ninguno de estos hombres aseguró ser Dios. Jesucristo fue el único que dijo y aseguró ser Dios. Y nunca pasará de moda. Mientras que estos pensamientos de estos hombres se los lleva el viento. Y entonces llega la verdad de Jesús y arranca de esos corazones, de esas mentes, esas creencias y establece en cada hombre nuevas convicciones. Esas convicciones de que Jesús es Dios, de que Jesús es el que hace feliz al hombre, de que Jesús es el que llena, el que sacia, el que da, el que quita, de que Jesús lo es todo, de que con Jesús no vale lo material, que hay un mundo espiritual por explorar, lleno de bendiciones. Pero tenemos que entender, porque muchas veces no entendemos. Es tan difícil entender. Es tan difícil. Y si entendemos, no lo hacemos. Pero querido amigo, en esta hora, Jesús es el único que dijo: yo soy Jesús, yo soy la puerta. Jesús es el único que responde esas preguntas. Jesús es el único que da respuestas. Y aquel que sacia ese vacío que solo le pertenece a Él. Jesús es el único. Y cuando tú lo tomes en serio, Él también lo va a hacer en serio. Es sencillo, no es más. Iglesia, no podemos callar. Y amigos, qué bonito fuera que tú entendieras. Y deja los afanes de la vida. Dile a Dios: Señor, hazme entender, hazme entender. Seamos conscientes. Hay vacíos en nuestra vida. Hay vacíos en tu vida. Pero solo Jesús los puede llenar. Solo Jesús los puede llenar. Estén en pie, amada iglesia. Solo Jesús puede llenar los vacíos. Querido amigo, solo Jesús puede llenar los vacíos. Él es el único que sacia tu ser. Él es el único. No hay otro. No es lo material. No son las casas, los carros. No es eso. Es Jesucristo que viene a través de los hombres. Que viene llenando corazones. Es Jesucristo. Y aquí solo hablaremos de Jesucristo. Como dijo el pastor, no escucharán otra cosa más que Jesucristo. Porque es que Jesús es el único que sacia la vida. ¿Cómo no hablar de aquellos? ¿Cómo no hablar de aquel que lo da todo? Que todo lo sustenta, que todo lo llena. ¿Cómo no hablar de ellos? Iglesia, no olvidemos que no podemos callar. No olvidemos que nosotros somos aquella luz que llegamos a Jesús, aquella luz que llega a los hombres y que por medio de nosotros Jesús también llena vacíos. Jesús es el único Dios que cambia y que transforma. Alza tus manos, iglesia, y oremos al Señor. Que Dios ponga en nosotros un sentir de compartir. Que Dios ponga en nosotros más empatía por nuestras familias. Aleluya.